A lo largo de la historia, la humanidad ha conocido la maldad de muchas formas, pero hay nombres que han quedado grabados a fuego en la memoria colectiva, no por sus conquistas, sino por la frialdad de sus crímenes. ¿Qué lleva a un ser humano a cruzar la línea de lo imaginable? En las crónicas bíblicas no solo encontramos héroes y santos, encontramos figuras cuya crueldad desafía la razón, monarcas que sacrificaron a sus propios hijos, reinas que orquestaron genocidios por puro poder, y tiranos que se creyeron dioses mientras bañaban a sus palacios en sangre. Hoy vamos a desenterrar las historias de villanos más despiadados de la antigüedad, aquellos que convirtieron el mundo bíblico en un escenario de terror y cuya malicia sigue siendo objeto de estudio hoy en día. Prepárate, porque vamos a descender a los rincones más oscuros de la narrativa bíblica para conocer a los arquitectos de la infamia. Para entender a estos personajes, debemos alejarnos de la caricatura de villano de cuento. En el contexto del Próximo Oriente Antiguo, la crueldad no era un rasgo de personalidad, sino a menudo una herramienta política de control. Vivimos en una época donde el poder era absoluto, y las leyes de la guerra y la paz eran dictadas por el capricho de quienes ocupaban el trono. Sin embargo, los villanos que analizaremos hoy fueron un paso más allá. Rompieron los códigos de honor de su propio tiempo y llevaron la perversión del poder a niveles que incluso sus contemporáneos consideraron abominables. Desde la ambición desmedida que no conoce lazos de sangre hasta el fanatismo que exige el exterminio del prójimo, estos perfiles nos ofrecen una radiografía del mal en su estado más puro. Antes de adentrarnos en las biografías de estos seres oscuros, si te apasiona descubrir los secretos más profundos de la historia y la cultura bíblica, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros viajes al pasado. Si hay un nombre que evoca una imagen de maldad pura y ambición desmedida, es el de Jezabel, hija del rey de Tiro y esposa del rey Acab de Israel. Jezabel no fue solo una reina consorte, fue una fuerza de la naturaleza dedicada a la erradicación de la identidad espiritual de todo un pueblo. Su crueldad no era impulsiva, sino calculada y sistemática. Jezabel orquestó una de las primeras persecuciones religiosas a gran escala de las que se tiene registro, financiando a cientos de profetas de deidades paganas mientras ordenaba el asesinato sistemático de cualquiera que se opusiera a sus designios. Pero su infamia alcanzó su punto máximo con el episodio de la viña de Nabot. Cuando su esposo el rey Acab se deprimió porque su humilde agricultor se negó a venderle la tierra de sus ancestros, Jezabel no vio un dilema ético, sino una oportunidad para demostrar su desprecio por la vida humana. Falsificó documentos, sobornó a testigos falsos y orquestó el linchamiento de un hombre inocente solo para que su marido tuviera un jardín nuevo. Su frialdad era tal que, incluso en sus últimos momentos, cuando el juicio caía sobre su casa, se maquilló y se adornó el cabello, enfrentando su fin con una arrogancia que ha pasado a la historia como el epítome de la maldad regia. Sin embargo, si hablamos de ambición sangrienta, debemos mirar hacia Atalía, la única mujer que reinó en Judá y posiblemente una de las villanas más despiadadas de toda la narrativa bíblica. Atalía llevó la tradición familiar a nivel insospechado. Al enterarse de la muerte de su hijo, el rey Ocosías, en lugar de guardar luto, vio el trono vacío y decidió que sería suyo a cualquier precio. Para asegurar su posición, ordenó el exterminio inmediato de toda la familia real, sus propios nietos. Imagina la frialdad de una mujer
que manda asesinar a los hijos de su propio hijo para que no existiera ningún heredero que pudiera reclamar la corona. Durante 6 años, Atalía gobernó sobre un reino cimentado en el infanticidio y el terror, borrando del mapa a su propia descendencia hasta que un único sobreviviente, oculto en las sombras del templo, regresó para reclamar justicia. Su historia es el recordatorio de que, para algunos, el poder absoluto vale más que el vínculo más sagrado de la naturaleza. Pero no todos los villanos operaban desde el trono de Israel. En el horizonte de la crueldad destaca la figura de Sennacherib, el emperador asirio. Los asirios no solo conquistaban, destruían el espíritu de sus enemigos. Sennacherib era un maestro del terror psicológico y la tortura pública. Sus anales y relieves en piedra muestran con orgullo cómo trataba a los vencidos. Prisioneros empalados vivos a las puertas de sus ciudades, lenguas arrancadas y montañas de calaveras erigidas como monumentos a su gloria personal. Cuando sitió a Jerusalén, no solo envió soldados, sino emisarios encargados de proferir blasfemias y amenazas destinadas a quebrar la voluntad de un imperio que había perfeccionado el arte de causar dolor, convirtiendo el sufrimiento ajeno en una política de Estado que hacía temblar a todo el mundo conocido. No podemos olvidar a Abimelech, un hombre cuya sed de poder lo llevó a cometer uno de los fratricidios más masivos de la Biblia. Hijo de Gedeón, pero nacido de una concubina, Abimelech se sintió menospreciado por su origen. En un acto de barbarie absoluta, contrató a una banda de sicarios y asesinos para ejecutar a sus 70 hermanos sobre una sola piedra. Este acto no fue una batalla, fue una ejecución ritual de toda su sangre para eliminar cualquier competencia. Su reinado fue breve y estuvo marcado por la violencia indiscriminada, quemando vivas a 1000 personas en una torre de Siquem, simplemente porque se habían refugiado allí. La historia de Abimelech es la crónica de un hombre consumido por el resentimiento, capaz de convertir a su ciudad natal en una pira funeraria con tal de ser llamado rey por un breve y sangriento periodo de tiempo. Si los nombres que hemos mencionado hasta ahora evocan horror, el de Herodes el Grande eleva la crueldad a una categoría clínica. Herodes no era solo un tirano, era un paranoico brillante que convirtió el reino de Judea en un panóptico de sospecha y muerte. Para entender la magnitud de su maldad, debemos mirar más allá de la conocida matanza de los inocentes. Herodes era un hombre que amaba el poder más que a la vida misma, y eso incluía la vida de sus seres más queridos. En un acceso de celos y paranoia alimentada por las intrigas palaciegas, ordenó la ejecución de su esposa favorita, Mariamne, la mujer que supuestamente más amaba. Pero no se detuvo ahí. Poco después mandó a ahogar a su cuñado en las piscinas de Jericó, y con el tiempo ejecutó a 3 de sus propios hijos por miedo a que conspiraran contra él. La crueldad de Herodes era tan célebre en el mundo antiguo que el propio emperador Augusto llegó a comentar que era mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo, haciendo un juego de palabras con las leyes dietéticas judías y la nula esperanza de vida de su descendencia. La maldad de Herodes culminó en un plan que parece sacado de la mente de un villano de ficción, pero que fue una realidad histórica. Sabiendo que el pueblo de Judea no lloraría su muerte, ordenó que los hombres más ilustres y queridos de la nación fueran arrestados y encerrados en el hipódromo. Su instrucción final fue que, en el momento exacto de su fallecimiento, todos ellos fueran ejecutados, para garantizar que hubiera un llanto genuino en todo el reino el día de su funeral. Esta es la definición de una mente que no concibe la empatía, un hombre que prefería fabricar el dolor ajeno antes de aceptar su propia irrelevancia.
Su orden de asesinar a los niños de Belén no fue un acto aislado, sino el último suspiro de un depredador que veía enemigos en las cunas y amenazas en las profecías. Crucemos ahora el Jordán para encontrarnos con un villano de una naturaleza distinta, pero igualmente aterradora, el rey Eglón de Moab. Eglón representaba la opresión física y económica llevada al extremo. Durante 18 años sometió a los israelitas a un sistema de tributos asfixiante que no solo buscaba la riqueza, sino la humillación total del vencido. Eglón se describe como un hombre de una corpulencia grotesca, una metáfora visual de cómo su reino se alimentaba de la escasez de los demás. Su crueldad radicaba en el estancamiento. Bajo su yugo, una nación entera fue despojada de su identidad y su libertad, convirtiéndose en esclavos en su propia tierra. La liberación de este villano requirió una misión suicida por parte de Ahod, un guerrero zurdo que tuvo que ocultar una daga en su muslo derecho para burlar la seguridad personal de un monarca que se creía intocable en su cámara privada de verano. En este recorrido por las sombras, debemos detenernos en la figura de Amán el Apageo, el arquitecto del primer intento documentado de solución final. Amán no buscaba territorio ni dinero, buscaba la aniquilación total de un pueblo por un agravio personal insignificante, porque un solo hombre, Mardoqueo, se negó a arrodillarse ante él. Amán orquestó un decreto real para el exterminio de cada hombre, mujer y niño de origen judío en todo el imperio persa, desde la India hasta Etiopía. Su crueldad era administrativa y burocrática, una maldad fría que fijó una fecha en el calendario para un genocidio y preparó horcas de 22 metros de altura para sus enemigos personales. Amán representa el peligro del burócrata con poder, aquel que puede firmar el destino de millones con una pluma mientras cena tranquilamente en el palacio de Susa. Finalmente, hablemos de Antíoco IV Epífanes, cuyo nombre significa Dios manifestado, pero a quien sus contemporáneos apodaron Epímanes o el Loco. Antíoco llevó la crueldad al terreno de la profanación y el asalto a la conciencia humana. No le bastaba con conquistar Judea, quería arrancar el alma de sus habitantes. Prohibió, bajo pena de muerte, la lectura de los textos sagrados, forzó a los ancianos a comer alimentos prohibidos bajo tortura y, en un acto de desprecio absoluto, sacrificó un cerdo en el altar del templo de Jerusalén, instalando allí una estatua de Zeus con su propio rostro. Antíoco disfrutaba viendo cómo las madres eran ejecutadas junto a sus hijos recién nacidos, colgando a los bebés de los cuellos de sus madres antes de lanzarlas desde las murallas. Su sadismo no era solo físico, era una guerra psicológica destinada a demostrar que ninguna fe era más fuerte que su perversidad. Llegamos al punto donde todas estas historias de terror convergen en una sola realidad. El mal, por muy absoluto y eterno que parezca en su momento de gloria, siempre lleva consigo la semilla de su propia destrucción. El clímax de estas vidas no se encuentra en el momento en que alcanzaron el trono o cuando sellaron sus decretos de muerte, sino en la forma en que el destino o la justicia divina terminó por alcanzarlos de manera que ningún ejército pudo evitar. Jezabel, que se creía la dueña de la vida y la muerte, terminó siendo arrojada desde su propio balcón por sus mismos sirvientes, cumpliendo una profecía tan cruda que ni siquiera sus restos pudieron ser enterrados. Herodes, el hombre que quiso matar al rey de reyes en una cuna, murió devorado en vida por una enfermedad atroz, solo y consumido por la misma paranoia que lo llevó a asesinar a su familia. Antíoco Epifanes, el que se llamó a sí mismo Dios, terminó sus días en una agonía indescriptible,
reconociendo en su último aliento que ningún mortal debe creerse igual a lo divino. Este es el giro final de la narrativa de los villanos. El poder que obtuvieron mediante la crueldad se convirtió en la prisión de su propio final. La historia nos demuestra que la tiranía es, en última instancia, un acto de debilidad disfrazado de fuerza. Hemos explorado los abismos de la psique humana a través de los villanos más crueles de la Biblia. Desde la ambición de las reinas hasta el sadismo de los emperadores, estos personajes nos dejan una lección inquietante. El mal no es una fuerza abstracta, sino una serie de decisiones tomadas por personas que olvidaron la humanidad de los demás en favor de su propio ego. Pero también nos dejan un mensaje de esperanza. Por muy largo que sea el reinado del terror, la justicia siempre encuentra una grieta por donde filtrarse y restaurar el equilibrio. Estas historias han sobrevivido miles de años no solo para asustarnos, sino para advertirnos sobre los peligros del poder absoluto y la importancia de la integridad. Ahora queremos escucharte a ti. De todos los personajes que hemos analizado hoy, ¿cuál crees que representa la forma más pura de maldad o cuál te ha sorprendido más por la frialdad de sus actos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer tus teorías y debates históricos. Si este viaje por el lado oscuro de la historia te ha resultado fascinante, no olvides dejarnos tu like y sobre todo suscríbete al canal.